En los vídeos anteriores trabajábamos sobre materiales reciclados como son cajas de cartón o frascos de vidrio. En esta ocasión le llega el turno a unas pequeñas cajas de madera de balsa. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Soy Yolanda, de Criados con Pasión. Acompañadme, ¡comenzamos! Lo primero que voy a hacer será intentar tapar o cubrir el relieve de la tapa, que se vea y marque lo menos posible. Para ello rellenaré con una masilla, tapajuntas, tapagrietas, resanador, como lo conozcáis. Extenderé con una espátula, dejaré secar y retiraré el exceso suavizando la superficie, pasando una lija por encima. Mismo proceso en ambas tapas. Estas dos pequeñas cajitas de madera de balsa fueron un rico y sabroso regalo de mi amiga Marga. Y sí, su producto interior exquisito, pero sin duda el extra lo aportaron estas dos pequeñas cajas contenedoras. Trabajaré exclusivamente con la parte exterior tanto de la base como de la tapa, y el primero de ellos lo cubriré con una capa de pintura acrílica en color niebla. Es un gris con un toque ocre muy bonito. Un par de manos y dejaré secar. Las piezas de la segunda caja las cubriré con el color organza, un tono más claro que el anterior y grisáceo. Dejaré de momento las tapas a un lado, vamos con los cuerpos o bases de estas cajas. Crearé dos patrones similares pero bastante diferenciados. En el primero de ellos crearé un patrón o plantilla con cinta adhesiva de carrocero o de pintor, unas franjas verticales muy sencillas. Colocaré 3 trozos de cinta adhesiva, retiraré la central que moveré o desplazaré un lugar para ir colocando y añadiendo una más hasta cubrir todo el perímetro. Podremos ir jugando con las distancias o el ancho de la cinta para que no nos queden franjas muy marcadas o diferenciadas en tamaño unas de otras. Con pintura acrílica en color cardenal, un tono berenjena, un pincel de estarcir o de cerdas apretadas y gordito, cubriré las franjas huecas de todo el perímetro. No quiero una capa excesivamente densa o marcada, aunque tampoco es un estarcido exactamente, ya que cubriré por completo toda la zona. Una vez terminado y ha secado el color, retiro las cintas protectoras adhesivas y paso una lija suave por encima para desgastar el color. Por último, con un pincel biselado, el mismo tono cardenal, berenjena, iré sombreando por la parte más clarita de las franjas para darle un poquito de profundidad, integrar los bordes que se han quedado marcados entre la cinta de ambos y al finalizar sombrearé también el borde superior e inferior del perímetro circular. Siguiendo con la técnica del flotado, el pincel bien humedecido, carga de pintura en la zona más larga del pelo y descargando el exceso, sombrearé los bordes de la tapa.
Decoraré la segunda caja con un tradicional stencil. Fijaré bien al soporte ayudándome de cinta carrocera. De nuevo un pincel de estarcir y haré un sombreado a dos colores. El primero, un verde salvia. Fondearé toda la superficie dejando diferentes cargas de pintura, más o menos cantidad, entre los huecos de la plantilla para continuar con el mismo tono que utilizamos en la otra base, el cardenal, morado, hasta lograr un sombreado irregular. Levantaré la plantilla y la desplazaré cubriendo el resto de la superficie y realizando paso a paso la técnica tal y como la veníamos haciendo. Terminaré con los colores utilizando el verde salvia para sombrear tanto la base de la caja, ambos bordes, superior e inferior, así como los de la tapa. Misma técnica, mismo proceso. También podríamos utilizar un pincel seco, por ejemplo. En la decoración de ambas tapas lograremos los detalles únicos, decorativos y diferentes de estos proyectos. Sobre la primera probaré una técnica que he visto muchísimo en redes y es hacer decoupage humedeciendo la servilleta, previa a la adhesión a la superficie. Utilizaré parte de este bonito motivo que recortaré dejando un margen todo alrededor para cubrir la superficie de la tapa. Retiraré las dos capas de papel no impresas y sobre una superficie plástica colocaré la capa con el dibujo. Pulverizaré agua por encima, sin excederme. Y retiraré el exceso o lo moveré hacia las esquinas ayudándome de un pincel suave en abanico. Mientras tanto, rellenaré toda la superficie a cubrir con el decoupage con un medium especial o cola sin excesos. Y a continuación trasladaré ese plástico film ajustando la zona que quiero cubrir con la servilleta previamente humedecida. Tensaré y alisaré la superficie, pasando un paño por encima. Y con mucho cuidado y tiento, levantaré la capa plástica protectora y voilà, servilleta sin arrugas, adherida y transferida a la madera. Antes de extender una nueva capa del mismo medium especial por encima, para proteger y terminar de fijar, retiraré el exceso de servilleta ayudándome de una pequeña lija. Para integrar el conjunto, base y tapa, un salpicado en dos colores. Comenzaré con blanco, ligeramente aguado, un pincel de abanico y pequeñas salpicaduras por encima. Y terminaré con negro. Mi primera idea era hacerlo con el tono berenjena, pero finalmente he optado por hacer salpicaduras más concisas y evidentes.
Quería probar y realizar un segundo experimento. Utilizar Folex, dibujos metalizados tipo foil que se transfieren utilizando como adhesivo o pegante el Mixtion. Conocía la dificultad que conlleva utilizar este tipo de materiales y que no siempre funciona el transferirlo. Recorté uno de los diseños disponibles, apliqué mi capa de pegamento o adherente por la parte posterior del diseño, esperé el tiempo necesario para que este se pusiera mordiente, apto para ser transferido, ajusté a la superficie, froté por encima con una plegadera y ¿cuál fue mi sorpresa? Que de esta manera la técnica a mí no me funciona. Creí desesperar. Me dije a mí misma, repite lo que has hecho en la otra etapa. Pero no quería desistir. Así que opté por la segunda opción disponible. Y es invertir los pasos. Extender la capa de pegamento adhesivo Mixtion sobre la superficie de madera, esperar los 20-30 minutos adecuados para que este reaccione y se quede mordiente. Es cuando apoyamos la yema del dedo sobre la superficie y esta es adherente sin estar seca. Y ajustar un nuevo diseño sobre la zona a cubrir, presionar y levantar la película protectora. Y voilà, en esta ocasión sí que se ha transferido el dibujo, sí que he conseguido hacer un diseño con Folex y me resta salvar la dificultad de que toda la superficie que no ha quedado cubierta con esta pequeña lámina foil metalizada está pegajosa. Lo haré protegiendo y cubriendo toda la superficie con una nueva capa de barniz. En esta ocasión voy a utilizar barniz brillante para no matar ese brillo tan bonito que tiene el Folex. Me vengo arriba, creo que ha quedado la tapa muy bonita, pero le falta un puntito. Utilizando el mismo producto adhesivo, el Mixtion, haré unas pequeñas salpicaduras sobre la superficie tapando el diseño central. No quiero mancharlo o pasarme. Dejaré secar el Mixtion hasta obtener el grado de mordiente y directamente, ahora ya sí, utilizaré foil. En esta ocasión con tonos dorados, violáceos, verdosos, rosas. Una nueva capa de barniz acrílico brillante por encima y ya habré terminado con ambas cajas. Para proteger todas las capas de pintura o diferentes técnicas utilizaré un barniz acrílico en acabado mate, incluyendo la parte interior de ambas tapas. Forraré el interior de ambas bases o cajas utilizando fieltro en color gris o verde, una circunferencia para cubrir la base y un rectángulo con el largo perímetro total interior de la caja y medio centímetro más de alto que el fondo total, para elevar un poquito el alto definitivo de esta caja. Al borde superior de estos fieltros pegaré con cola blanca un trocito de cartulina en tono gris perla muy clarito. Esto le dará consistencia al borde y a la altura. Y para matizar el borde, un poquito de tinta y un tampón por encima y listo. Podremos pegar estas piezas al interior o, como en mi caso, dejarlas superpuestas porque quedan perfectamente colocadas. No obstante, una de las cajas la vamos a convertir en una pequeña sombrerera. A ambos lados de la base realizaré dos pequeños bocados y colocaré dos eyelet. Un cordoncillo en tono beige pasado por ambos agujeros. Recortaré el exceso para que no abulte y quede feo. Y para que no se suelten o deshilachen, una gotita de silicona caliente.
Ajustaré las piezas de fieltro para forrar el interior y voilà, mini sombrerera terminada. Para la tapa de la segunda caja, colocaré un mini tirador. Como la madera de balsa es tan finita y manipulable, marco con un punzón dónde va a ir fijado. Y en lugar de utilizar mini tornillos, que quedarían feos y traspasarían por completo esta madera tan finita, uso unos pequeños brats. Un último detalle, una cadenita que engancharé sobre este pequeño tirador con unos charms colgando que espero le den el puntito especial. Y si me canso o no me gustan, pues los quito, sin más. Previo a la decoración de estas cajas, yo ya las utilizaba como sistema de almacenamiento. Y de momento una de ellas seguirá albergando estos mini llaveros, la bubu que tengo por aquí. Me ha sorprendido gratamente la resistencia de esta madera tan sencilla y frágil como es la madera de balsa. Si bien es cierto que tampoco tenía margen a poder forrar o meterle muchas capas, ya que la apertura y cierre encajan perfectamente y sin holguras. Como soporte de pruebas, estas cajitas han resultado la mar de útiles y convincentes. Ahora bien, como envase para cualquier regalo o como cajita contenedora, vaya cambio que hemos logrado. ¿Qué os parece? ¿Os han gustado? Espero que os ayuden e inspiren con vuestras ideas y manualidades propias. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!